Bien, te invito a compartir una escritura, es una historia preciosa. En realidad son dos historias de dos personas que vienen con una extrema necesidad al Señor. Para ellas, para las personas, su necesidad era desesperante, ¿no? Pensar que a veces nosotros vivimos situaciones que solamente podemos ver por nosotros. No sé si te tocó alguna vez ir a un hospital, llegar a una guardia y vos estar con una necesidad y entra otra persona que está peor que lo que estás vos. O ves gente quejándose y en medio de ese dolor vos observás y mirás a ver quién es el que merece ser atendido. A Jesús un día le llegaron dos personas con una necesidad extrema y dice el Evangelio capítulo 5 versículo 21 del libro de Marcos: cuando Jesús pasó otra vez en la barca al otro lado, se reunió una gran multitud alrededor de él y se quedó junto al mar. Y vino uno de los oficiales de la sinagoga, llamado Jairo, y al verle se postró a sus pies y le rogaba con insistencia, diciendo: mi hija está al borde de la muerte, te ruego que vengas y pongas las manos sobre ella, para que sane y viva. Jesús fue con él, y una gran multitud le seguía y le oprimía. Y una mujer que había tenido flujo de sangre por 12 años y había sufrido mucho a manos de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía sin provecho alguno, sino que al contrario había empeorado, cuando oyó hablar de Jesús, se llegó a él por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tan solo toco sus ropas, sanaré. Al instante la fuente de su sangre se secó y sintió en su cuerpo que estaba curada de su aflicción. Y enseguida Jesús, dándose cuenta de que había salido poder de él, volviéndose entre la gente, dijo: ¿quién ha tocado mi ropa? Y sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te oprime y dices: ¿quién me tocó? Bien, ahora vamos a continuar con la lectura de esta palabra. Para introducir a estas dos personas, un hombre que tenía una necesidad desesperante con una hija que se está muriendo, y bueno, a raíz de eso es que Jesús comienza a ir hacia la casa de este hombre, pero aparece en la escena otra mujer también necesitada. Entonces aprendemos mucho porque estas historias en un punto están entrelazadas, pasan muchas cosas que nos dejan mucha enseñanza. Una de las enseñanzas que encuentro es que claramente el autor del libro de Marcos dice en el versículo 24: y una gran multitud le seguía y le oprimía. O sea, va adelantando lo que va a llegar. Una multitud le seguía y le oprimía. Y después le dicen más adelante sus discípulos, porque Jesús se da cuenta que alguien lo había tocado. Y él le dice: Señor, ¿ves que la multitud te oprime? Dices: ¿quién me tocó? O sea, lo que está queriendo resaltar la palabra es que hay diferentes maneras de acercarse al Señor. Seguramente sí, él sabía que la gente lo tocaba. Cualquier persona que está entre una multitud sabe que alguien lo va a tocar, y si vos sos el protagonista, si vos sos la persona que la gente está esperando, que la gente está observando, es muy probable que la gente te quiera tocar. Es muy común que la gente se acerque con admiración, viendo quién lo que está haciendo Jesús. Había gente que se acercaba con necesidades, pero tal vez con miedo también.
había gente que tal vez si después podía traer a alguien. Hay tantas maneras en las que nosotros podemos llegar al Señor. Él sabe indudablemente cuál es el deseo en nuestras vidas y de qué manera es que nosotros nos acercamos para tocarlo. Él se da cuenta que la mujer que lo había tocado de una manera distinta, y la mujer ni siquiera lo había tocado a él, sino que había tocado la ropa. O sea, ni siquiera es que Jesús había sentido la mano en un hombro, no, había tocado su ropa. Y dice la historia en el versículo ya 32, pero él miraba alrededor para ver a la mujer que le había tocado. Entonces, la mujer, temerosa y temblando, dándose cuenta de lo que había sucedido, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y Jesús le dijo: hija, tu fe te ha sanado, vete en paz y queda sana de tu aflicción. Indudablemente esta mujer había pasado por muchas cosas. Es creo que muy desesperante cuando uno tiene que depender de otras personas, cuando uno depende del veredicto de otro, cuando uno depende de lo que el médico me dice, cuando uno a veces depende de la decisión de otra persona. Hoy la medicina ha avanzado de una manera impresionante. Hoy los diagnósticos médicos se adelantan a muchas cosas. Así y todo, muchas veces, hoy me doy cuenta, las últimas veces que voy al médico o que hablo con algunas personas que estuvieron hablando con los médicos, ellos ya nos dan los pronósticos precisos. O sea, ¿cómo decírtelo? No se juegan para decirte qué es lo que tenés, por temor a errar en el diagnóstico. Indudablemente, si vos das mal un diagnóstico, vas a tratar mal el problema. Entonces después el médico sabe que vos le vas a decir: pero doctor, usted me había dicho que yo tenía tal cosa. Sin embargo, otro médico dice que tengo otra cosa. Entonces, imagínense hoy con los avances que tenemos, que los médicos todavía no se animan a decir o a definir un diagnóstico, e incluso a veces los tratamientos que proponen a veces no son lo que tendrían que ser y no dan realmente con la tecla el problema que hay. Pensemos en ese momento de la historia. Pensemos en la poca calificación por ahí o la poca posibilidad de hacer los estudios que hoy se podrían hacer. Y dice, y acá también quiero llamar la atención en esto, que dice que la mujer había sufrido mucho a manos de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía sin provecho alguno, sino al contrario, había empeorado. Esto es tremendo, porque probar y que prueben con vos, que prueben con tu cuerpo, que prueben con tu necesidad, que diagnostiquen y que se vuelvan a equivocar, ir a otro lado y que de vuelta diagnostique otra cosa y se vuelva a equivocar. Vos te sentís como un conejillo de India, ¿no? Sentí que te están probando medicación, que están probando tratamientos y que no le encuentran la vuelta. Indudablemente esta era sí una situación desesperante, más desesperante que la del padre que se le está muriendo un hijo, y eso es muy difícil. Para uno la situación que uno está viviendo es la más importante, para uno lo que uno está experimentando. Esta mujer no hacía un día que estaba en esta situación, esta mujer hacía años, le había llevado su vida, le había llevado sus relaciones, incluso le había llevado su economía. Ella estaba en bancarrota, pero ella pensó
que Jesús podía darle una solución. Ahora, si lo llevamos al contexto judío, lo que ella estaba haciendo era algo grave. Ella era una mujer que tenía flujo de sangre, o sea, constantemente ella perdía sangre. Y en la ley judía, los rabinos, los sacerdotes, no se podían llegar a una mujer que estuviera en su ciclo, en su periodo del mes, en esos momentos donde la mujer perdía sangre. Así que imagínense esta mujer. No se podía acercar ni a ningún sacerdote, no se podía acercar a ningún religioso que le pudiera ayudar. Sin embargo, se acercó, se animó, se jugó porque no le quedaba otra y encontró que había poder no solamente en el cuerpo de Jesús, sino en las ropas de él. Esta historia es tremenda, es una historia tremenda de fe, que es la que le plantea Jesús al hombre que viene con la necesidad de su hija, porque mientras está pasando todo eso y mientras Jesús está averiguando quién fue la persona que lo había tocado, dice en el versículo 34, Jesús le dijo: hija, tu fe te ha sanado, vete en paz y queda sana de tu aflicción. En realidad lo que el Señor quería era identificarla y que ella entendiera que lo que había hecho ella y su fe era lo que le había traído respuesta. En toda esa situación, mientras, versículo 35, mientras estaba todavía hablando, vinieron de casa de los oficiales, del oficial de la sinagoga, diciendo: tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas aún al maestro? Esto debe haber sido tremendo. Estar esperando una respuesta, estar esperando que parece que ya llega la solución y que te digan, que te traigan esa mala noticia, ¿no? No molestes más, ya está, ya lo tuyo no tiene solución, ya está, tu esperanza, esa esperanza que vos habías tenido, ya no sirve más. Y dice que inmediatamente el Señor, tan sabio, porque Él sabe la gente que se acerca a nosotros, Él conoce incluso pensaba en estos días de la gente que les encanta llevar malas noticias. Hay personas que se enteran algo malo y les gusta enseguida ir a contarlo, ir a hablarle al hijo, ir a hablarle al vecino. Incluso vos te das cuenta en las noticias lo que vende las malas noticias, ¿no? Como que las buenas noticias pagan el rating de la gente que está mirando y las malas noticias lo hacen subir, ¿no? La verdad es que era muy doloroso para este hombre estar viviendo esa situación y Jesús se da cuenta de que había gente que estaba al lado de él trayéndole esas noticias y Jesús les dice en el versículo 36, pero Jesús, oyendo lo que se hablaba, dijo al oficial de la sinagoga: no temas, cree solamente. No temas, cree solamente. Fíjense, en esta palabra encontramos el temor versus la fe, el día versus la noche, la luz versus las tinieblas. Bueno, la fe, si va a luchar contra alguien, va a ser contra el temor. Indudablemente a él le llevó en ese momento a temer de que había sucedido lo peor, pero el Señor le observa y le dice: cree, cree. Y esto es una palabra para vos hoy, que seguramente por lo que estás viviendo tal vez el temor va inundando tu vida, el temor va tratando de captar toda tu atención. A veces el temor es algo que viene internamente, está ya asimilado en tu vida, pero el Señor viene a decirte: no temas, cree solamente. Él se opone a que vos te derrumbes por las malas noticias. Entonces, es interesante lo que hace el Señor, porque
Dice, no permitió que nadie fuera con él, en el versículo 37, sino solo Pedro, Jacob y Juan, el hermano de Jacobo. Fueron a la casa del oficial de la sinagoga y Jesús vio el alboroto y a los que lloraban y se lamentaban mucho. Y entrando les dijo, ¿por qué hacéis alboroto y lloráis? La niña no ha muerto, sino que está dormida. Y se burlaban de él. Pero él, echando fuera a todos, tomó consigo al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando a la niña por la mano le dijo, Talita Cumi, que traducido significa, niña, a ti te digo, levántate. Al instante la niña se levantó y comenzó a caminar, pues tenía 12 años. Y al momento se quedaron completamente atónitos. ¡Wow! Fíjate lo que hace el Señor acá. Él sabe lo que va a suceder. Él sabe que cuando entre a esa habitación, Él la va a sanar. Jesús ya sabe que Él tiene el poder, que Él tiene la autoridad para ejercer el milagro sobre la vida de la niña. Ahora, nos deja esta enseñanza. Él se rodea de gente que cree, porque Él primero dice, no permite que nadie les acompañe. ¿Quién eran, además de los discípulos, los que los estaban acompañando? La multitud y la gente que le había venido a traer noticia. Esa gente ya venía con temor, esa gente ya venía con incredulidad. Entonces el Señor se llevó a los suyos, el Señor se llevó a los 3 que le acompañaban, el Señor se llevó a aquellos que creen. E incluso, fíjate lo que hace, cuando entra a la casa, Él lanza una palabra, Él dice la palabra, la niña no está muerta, sino que duerme. Y frente a esa palabra que Él da, la gente se comienza a burlar, la gente se comienza a reír. Y atención, porque Él dice que los echa fuera. Yo me imagino esa situación. No, bueno, por favor, les pido, ¿no? Que la persona que entra en fe, la persona que está confiada, no se detiene frente a una mala noticia. Cuando una persona sabe que el Señor va a obrar, cree hasta el final. Y también eso genera, ¿no? Como una fuerza interior, pero también genera una decisión en el carácter. Por eso imagino que no debe haber sido unas palabras suaves las del Señor con la gente que le acompañaba. Los sacó a todos, se me van todos de acá afuera, vamos todos afuera. Y Él entró con los que necesitaban, el padre, la niña, con el padre que había ido a buscarle, con ese hombre que había puesto su confianza en Él, tal vez era su última esperanza, pero también con sus discípulos. Y entre todos, a través de la fe, que era lo que Jesús le pidió al Padre que sostuviera, sostenete en la fe, no temas, eso hizo que la niña se levantara. Por eso es importante, amigo, hermano, hermana, que te rodees de fe, de gente de fe, de gente que cree, de gente que se le anima a creer a Dios y que no se maneja ni por los diagnósticos médicos, ni por las noticias, ni por lo que digan otros. Y con eso no te estoy diciendo no vayas a hacerte un estudio, anda y hace todo lo que el médico te diga, pero tu confianza tiene que estar en el Señor, porque Él tiene la respuesta para cuando el médico te diga, no le dimos con el diagnóstico, no encontramos la solución a esto, para cuando te digan, no sé qué es lo que va a venir, porque la cosa cada vez va a estar peor. Yo quiero decirte, no temas, cree solamente, el Señor te trae esperanza. Pero es necesario que comiences a activar tu fe, que te rodees de gente de fe. A Jesús no lo apuró lo urgente de la situación. Él sabía que en el momento que Él iba a llegar, la cosa va a estar bien. No te desesperes, no entres en pánico, solamente ten fe. Vamos a orar en un instante más.
por todas las necesidades, por aquellas personas que nos están escribiendo, por aquellas situaciones desesperantes que así como la tenía este hombre, la tenía esta mujer. Otros de los que nos están escuchando también están viviendo situaciones desesperantes. No quiero decir, no podemos medir cuál es más desesperante que la otra. Lo importante es saber es que si nosotros llegamos con fe, el Señor va a actuar. Así que en breves minutos vamos a orar todos juntos.